Este tema lo he titulado ¿seguidores o hijos? Diga conmigo, ¿seguidores o hijos? Así que la palabra del Señor nos habla en Mateo 28, 19. Mateo 28, 19, un texto que muchos de nosotros conocemos y nos dice la palabra del Señor. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Amén. Así que si nosotros vemos un poco acerca de Jesús, nos damos cuenta que Jesús era una persona que las multitudes lo seguían. ¿Recuerda? Las multitudes estaban siempre detrás de Jesús. Las multitudes querían estar con Jesús y pasaban días enteros. Tanto era así que conmovían el corazón de Jesús, y Jesús decía: bueno, vamos a darles de comer porque llevan tanto tiempo junto conmigo y me están siguiendo y están conmigo compartiendo este tiempo, así que vamos a alimentarlos. ¿Por qué? Porque Jesús tenía muchos seguidores. Diga conmigo, seguidores, ¿verdad? Pero la pregunta es, en el momento que Él estuvo en la cruz, ¿cuántos de esos 5,000, cuántos de esas multitudes que Él tenía como seguidores, cuántos de ellos lo siguieron hasta la cruz? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Uno, ¿cierto? Miremos lo que nos dice la palabra del Señor en Juan 19, 25. Juan 19, 25 dice la palabra del Señor: junto a la cruz de Jesús estaba su madre, ¿verdad? La hermana de su madre, o sea, la tía, María, la esposa de Cleofas, María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y al lado al discípulo a quien él amaba, o sea, Juan, como 6, dijo a su madre: mujer, he aquí a tu hijo. ¿Cuántos habían? 6, 5. ¿Y las multitudes dónde estaban? ¿Dónde estaba la cantidad de gente que seguía a Jesús en todo ese tiempo, que se les dio de comer, que se los atendió, que Jesús se comportó como es Él, un rey? ¿Dónde estaban las multitudes? ¿Sabe dónde? Lejos. ¿Por qué? Porque eran simples seguidores. Simples seguidores. Pero yo le voy a enseñar en esta noche la importancia de dejar de ser un seguidor y usted va a empezar a ser un discípulo, ¿verdad? Porque hablábamos en el primer texto que ¿cuál fue la gran comisión? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Así que vamos a tener que dar un paso de ser seguidores a ser discípulos. ¿Estamos de acuerdo? Así que hasta este punto yo veo que de toda esta gente quedaron 5, quedaron 6, pero los otros eran simples seguidores. Ahora, miremos qué significa la palabra discípulo. Discípulo es alguien que recibe instrucción de otra persona. En este caso, nosotros modelamos a Cristo, ¿verdad? Y la gente no es una discípula nuestra. La gente se la forma para que sea un discípulo de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Es muy importante entender que un discípulo es alguien que recibe instrucción, que modela a otra persona, ¿sí? Por eso cuando uno dice, este es mi discípulo, es porque esa persona está actuando como uno, se parece a uno, está queriendo aprender lo que uno sabe, porque el discípulo es el que sigue la instrucción. Y Jesús quería que nosotros formáramos más discípulos, que modeláramos a Cristo, que no seamos personas que nos creamos demasiado y que la gente nos siga a nosotros. No, porque usted no viene aquí a esta iglesia a seguirme a mí, a seguir un apóstol ni una profeta. Usted viene aquí a seguir a Cristo, ¿verdad? Entonces, si vemos esto, si somos verdaderos discípulos, nosotros vamos a seguir ¿a quién? A Jesús,
¿verdad? Vamos a seguir su ejemplo, vamos a aferrarnos al poder de la cruz, vamos a tener el Espíritu Santo y vamos a servirles. ¿Cuánto le vamos a servir al Señor? Levanten alto su mano y diga: yo le voy a servir al Señor, ¿verdad? Porque usted no es un seguidor, sino un discípulo. Muy bien. Entonces, el Señor dijo: yo no quiero que ni uno solo se me pierda. Y por eso la canción que cantábamos, o sea, Él es capaz de dejar las 99 que están en el redil para irse por unita que está por allá descarriada. ¿Sabe por qué? Porque la misión de Jesús es que nadie se pierda. Dígale al que está a su lado: que nadie se pierda. Pero ok, él deja la gran comisión y dice: vamos a ir a ser discípulos. Pero para ser discípulos había un ingrediente que faltaba. Había algo que en ese tiempo no se había entregado y por eso ellos no lograban generar discípulos. Pero una vez fue entregado el ingrediente secreto, entonces ahí sí ya se empezaron a convertir grandes cantidades de discípulos, con Pablo, con Pedro, etcétera. ¿Cuál es ese ingrediente? El Espíritu Santo. Hechos 1:8: y descendió con poder el Espíritu Santo. Y cuando ellos fueron revestidos del poder del Espíritu Santo, entonces ellos estaban capacitados para formar ahora sí, no seguidores, sino verdaderos discípulos. Y por eso yo quiero que usted entienda que ya usted pasó de ser seguidor a discípulo, pero ahora era necesario algo más. Y ese algo más es que yo voy a pasar de discípulo a hijo. Diga conmigo: a hijo. ¿Estamos de acuerdo? Porque por el espíritu de adopción ahora yo puedo clamar: Abba, Padre. Entonces, antes seguidores, simples seguidores, ¿verdad? Que con cualquier viento de doctrina se iban con los fariseos, se iban con los escribas, se iban con los griegos, con los dioses que ellos ofrecían. Después ellos empezaron a formar discípulos. Pero después el Señor dijo: no está completo el diseño. Es necesario formar hijos. Y cuando se derrama el Espíritu Santo, entonces por el espíritu de adopción Él nos adopta como hijos. Y nuestro espíritu está en la legalidad para clamarle al Padre y decirle: Abba, Padre, tú eres mi papito, yo te amo. ¿Cuántos le podemos decir: papito, yo te amo? Yo amo demasiado a mi Padre Celestial. Entonces los hijos tienen unas características. Cuando usted es verdaderamente hijo, yo quiero que usted se haga este análisis. Y usted va a ir chuleando en su mente si usted es un verdadero hijo de Dios. Entonces los hijos tienen identidad, ¿verdad? Entonces el hijo sabe que no es una creación, que no es cualquier aparecido, que no es una casualidad de este planeta Tierra, sino que tiene el ADN del Padre y nació con un propósito, porque vino primero del corazón de Dios. Así que el hijo tiene identidad. Usted no es cualquiera. Usted no es, digamos, el don nadie o el que no quisieron, quizás en la registraduría, colocarle el apellido, el nombre, etcétera. O usted no es el adoptado. No, señores. Usted y yo somos verdaderos hijos de Dios. Y aunque padre y madre nos hayan dejado en un momento, el Señor nos recogió, nos dio identidad, nos dio ADN y ahora somos alguien en Cristo Jesús. Entonces el hijo tiene identidad, punto número 1. Punto número 2, tiene permanencia. Cuando usted está en la casa de su padre y sus padres son buenos padres, el hijo se queda en la casa porque tiene permanencia. El hijo dice: no, es que esta es mi casa, y le encanta su casa. Y quizás cuando ya sea mayor o se case o tenga que salir a la universidad, bueno, ese hijo va a decir: bueno, tengo que salir de casa, ¿verdad? Pero antes de eso, ese hijo permanece porque entiende que es hijo y ese es su hogar y ese es el lugar al que corresponde. Así que los hijos tienen permanencia.
Por eso las personas que van de iglesia en iglesia, las personas que están de un lado para otro, las personas que van entre que voy a los testigos de Jehová, que si me convierto en mormón, que si me hago cristiano, ¿sabes qué pasa con ellos? Es porque todavía no se han convertido en hijos de Dios. Cuando tú te conviertes en un hijo de Dios, tú estás plantado como una roca, tú estás plantado firme, Señor, como la palma, como el Señor nos ha mostrado, firme sobre la roca inconmovible que es Cristo Jesús. Ese es el verdadero hijo. El verdadero hijo no es el que se anda lastimando por cualquier cosa, que si se rieron, que si me saludaron, que si me abrazaron, que si me atendieron. No, no, no. El hijo sabe que esta es su casa y aquí Dios lo plantó y ahí va a dar frutos. Así que permanece, no es fluctuante. El hijo conoce a su padre, ¿verdad? Y cuando nosotros nacemos en un hogar y se nos dice quién es nuestro padre, uno lo identifica y dice, hasta el niño chiquito dice, mi papá se llama no sé qué, ¿cierto? Y se identifica porque conoce a su padre. Usted sabrá que es un verdadero hijo cuando usted me pueda decir a mí, pastora, yo conozco quién es mi padre. O sea, no por allá el Dios del trono, el Dios lejano, omnipotente, todopoderoso. Claro que el Señor es todo eso. Y yo lo reconozco. Pero ante todas esas cosas, usted me dice, ¿quién es Dios para usted? Para mí Dios es mi Padre. Yo sé quién es mi Padre. Lo conozco. Sé cuando me regaña, sé cuando me habla, sé cuando me felicita y sé cuando también me habla fuerte y me dice, en eso tienes que cambiar. Conozco a mi Padre. ¿Usted conoce a su Padre? Amén. El hijo tiene seguridad. No sé si usted ha visto cuando uno le pregunta a un niño pequeño, le dice, ¿quién es tu papá? Mi papá se llama Carlos Alberto Rivas, no sé qué, y da todo el nombre completo, ¿cierto? Porque tiene seguridad quién es su padre. Entonces, los hijos de Dios entienden que tienen un padre y están seguros, están convencidos. Porque cuando tú estás convencido, tú sabes que aunque venga la enfermedad, eso no te va a matar. Que aunque venga la crisis económica, eso no te va a destruir. Que aunque entres en un desierto, eso no va a terminar con tu vida. ¿Por qué? Porque tú sabes que tienes un padre y ese padre te tiene en la palma de su mano y no va a permitir que nada malo te suceda. Así que yo tengo seguridad. Su palabra dice que ni un solo cabello de mi cabeza va a caer a tierra si no es su voluntad. Y yo estoy segura de eso. Yo sé que lo que me va a pasar en mi vida es porque Él así lo desea, y lo que no me ha pasado, la puerta que se ha cerrado, es porque Él así lo ha querido. Yo estoy segura quién es mi Padre. Y cuando uno es un hijo de nuestro Padre Celestial, siente un profundo amor. Cuando tú sientes un profundo amor, entonces tú estás preparado para servirle a la hora que sea, para hacer lo que Él te pida, para darle lo que Él necesite. Todo, absolutamente todo lo vamos a hacer por amor a Él y le vamos a servir. ¿Y sabe por qué viene todas estas características de hijo? Porque mi Padre, al igual que a usted, nos liberó de todas nuestras ataduras, de todos nuestros vicios, de todos nuestros pecados. ¿Sabe cómo yo aprendí a conocer a Dios? Cuando yo vi su obra redentora en mí. Cuando yo miraba cómo Él iba despojando de mi vida el pecado, las malas palabras, porque era bien mal hablada. Aquí donde me ve, era bien mal hablada. Y Él me fue arrancando eso, toda esa música mundana, todo lo malo que yo hacía, todo el amor por el mundo. Cuando yo vi eso, entonces yo dije, ahora sí, yo tengo a alguien que se hizo cargo de mí y ahora en adelante Él será mi Padre. Yo quiero que tú entiendas que cuando tú le permites a Dios revelarse como Padre,
Él va a quitar tus ataduras, tus enfermedades, tus yugos de opresión, tus angustias, tus dolores, porque tú entenderás que no estás solo. Hay un Padre que vela por ti, hay un Padre que te ama, hay un Padre que tiene un propósito contigo, hay un Padre que no te ha rechazado, hay un Padre que te mira, hay un Padre que está listo para levantarte, pero necesitas recibir la revelación de hijo. Entonces, hay una mujer en la Biblia que se llama, o más bien la Biblia la describe como la mujer samaritana. Y le voy a explicar un poco acerca de los samaritanos. Los samaritanos se ubicaron en una zona donde estaba la tribu de Efraín y la media tribu de Manasés. ¿Eso qué quiere decir? Los samaritanos tenían una influencia israelita porque ellos ocuparon un lugar de estas tribus de Israel. ¿Listo? Así que la influencia que ellos tenían era la de Israel. Mire que Segunda de Reyes 17:24, y permítame hablarle un poquito de historia para que usted me pueda entender bien la magnitud de lo que le quiero impartir. Segunda de Reyes 17:24 dice la palabra del Señor: para reemplazar a los israelitas en los poblados de Samaria. ¿Listo? Vamos a quitar a los israelitas de los lugares donde estaban los samaritanos. El rey de Asiria trajo gente ¿de dónde? ¿De dónde? De Babilonia. Estos tomaron posesión de Samaria y habitaron en sus poblados. Entonces, inicialmente los samaritanos tenían una influencia de los israelitas y eso era bueno, ¿verdad? Pero luego se hizo una mezcla rara porque llegaron los de Babilonia. Entonces ellos quisieron imponer sus dioses. Y por eso es que los samaritanos eran detestables para los judíos, porque los consideraban una mezcla. Es como el que dice: ay, no, es que yo soy 100% español. Y el otro dice: no, pues yo soy un mestizo aquí, una mezcla entre los indígenas y bueno, todo lo que se unió, ¿verdad? Entonces, ese se cree como menos, como apenado, ¿verdad? Y el otro se cree pues el muy. Y así eran, los judíos se creían tan puros, tan perfectos, el pueblo de Dios, el intocable. Pero los samaritanos venían a ser como los mestizos, como los mezclados, como los por allá, los despreciados. Y los samaritanos, ellos simplemente le daban relevancia a los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, pero no a los profetas, no a los otros libros de la Biblia. Entonces también por eso los judíos no los querían y tenían muchas costumbres idólatras y bueno, y tenían ahí esa mezcla entre judaísmo e idolatría. Así que bueno, eran detestables para los judíos. Y bueno, aparte de eso también los detestaban los judíos, porque cuando ellos quisieron reconstruir los samaritanos, ¿se acuerda de Sanballat y Tobías? ¿Se acuerda o no? Ok, Sanballat y Tobías eran samaritanos, así que cuando ellos quisieron reconstruir el templo, ellos se opusieron y por eso también les tenían una bronca terrible. En pocas palabras, los detestaban. Hágase de cuenta Real Madrid-Barcelona, ¿listo? O sea, nada que ver. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No? ¿Aquí fútbol no? Bueno, listo. Entonces Jesús, en una de sus caminatas, dijo: pues yo voy a romper toda la religiosidad, toda la legalidad que tienen acerca de los samaritanos. Y mire, era tanta la chirria, la rabia, el mal genio hacia los samaritanos que ni siquiera pasaban por ese camino. Haga de cuenta que usted va para allá y si se va recto, pues llega, ¿verdad? Pero les daba tanta rabia que iban a dar una vuelta por allá súper lejos para llegar al otro lugar, con tal de no pasar por los samaritanos. O sea, la bronca estaba terrible. Y entonces Jesús dijo: no, a mí se me da la gana y yo voy a pasar por Samaria. Tengo ganas de pasar por ahí y punto. Entonces, lo primero que quiero hablarte en esta noche es que cualquier momento es bueno para hablar de Dios, ¿verdad? Dígale al que está a su lado: cualquier momento es bueno. Y Jesús dijo: ok, cualquier momento es bueno, está bien, voy a pasar por Samaria y voy a hablar acerca de mi Padre.
Y entonces Jesús nos dice la palabra del Señor en Juan 4:7. Juan 4:7 dice la palabra del Señor: sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria y Jesús le dijo: dame un poco de agua. Entonces mire, Jesús dijo: pues si tanta rabia le tienen a estos samaritanos, aquí nos vamos a meter. Porque donde el mundo desprecia o menosprecia o no le gusta, a Jesús le encanta. Por eso él hablaba de que él quería más a los publicanos, a las prostitutas. ¿Por qué? Porque ellas recibían el mensaje. Más los judíos, los fariseos eran por allá hechos los santos y no recibían el mensaje de Jesús. Entonces, ese horario del mediodía no era un horario donde comúnmente se sacaba agua. Le explico. El agua se sacaba comúnmente temprano en la mañana o tarde en la noche, porque al mediodía hacía demasiado calor. Entonces nadie iba al mediodía. No sé si usted se ha dado cuenta que en especial al mediodía hace un calor picante que uno es como que se sofoca, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Listo. Entonces, como tocaba cargar esos cántaros, ellos decían como no, mejor nosotros o temprano en la mañana o tarde en la noche. Pero esa hora era, ¿qué horas? El mediodía. Así que se suponía que al mediodía nadie tenía que estar. Y entonces, ¿por qué la mujer samaritana estaba al mediodía? ¿Sabe por qué? Porque ella no quería encontrarse con nadie en el pueblo a causa de su reputación. Entonces ella decía, como todos van temprano en la mañana o tarde en la noche, yo no me los quiero encontrar, porque ella era penada por su pasado. Y ella decía, ok, nadie va al mediodía, listo, entonces yo voy a ir al mediodía. Cuando ella va al mediodía y ve a un hombre ahí sentado, se asombró y dijo, bueno, primero, ¿qué hace un judío en tierra samaritana? Segundo, ¿qué hace este señor si es pleno sol y nos estamos aquí asando? Y por eso Jesús lo primero que le dice es: dame un poco de agua. Porque obviamente el calor que estaba haciendo en ese momento era tenaz. Entonces mire, yo quiero que usted entienda que la iglesia no está para que estén aquí únicamente los sanos, sino los enfermos. La iglesia no está para acusar al pecador, sino para sanarlo y restaurarlo. Jesús no estaba para acusar a nadie por su pecado. Ella se sentía acusada, ella se sentía menospreciada, pero Jesús no está para eso. Jesús estaba para amarla, para restaurarla, para restaurar su identidad como hija, para mostrarle que era un precioso tesoro en las manos de Dios. Y por eso a él no le importó lo que dijera la gente acerca de qué hace Jesús en Samaria, sino que dijo: yo voy a ir a cumplir un propósito. Y déjame decirte una cosa: Jesús va a ir a cumplir un propósito contigo, no importa dónde te escondas, no importa dónde te vayas, no importa lo mal que estés. De que Jesús hace algo contigo, lo hace como lo hizo con la mujer samaritana. Pero vea cómo es de interesante la historia, que en vez de Jesús juzgar a la mujer samaritana lo juzgó a él. Y mire lo que dice la palabra del Señor en Juan 4:7. Juan 4:7 dice la palabra del Señor: pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió: ¿cómo se te ocurre? O sea, la expresión fue mortal. ¿Cómo se te ocurre a ti, cierto? ¿Cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres un judío y yo una samaritana? Y entonces ahí de una se ve esa barrera que tenía ella hacia el Señor. Y dice: si supieras lo que Dios te puede dar. Iglesia, si nosotros entendiéramos lo que el Padre Celestial nos puede dar. Y usted dice: no, es que Dios no responde, es que Dios es un Dios castigador, es que Dios es un Dios lejano, yo no lo escucho, yo no lo veo. Pero si tú te dieras la oportunidad de escuchar al Padre y conocer al Padre Celestial que yo te estoy presentando,
tu historia sería completamente diferente. Por eso dice, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a Él y Él te habría dado agua que da vida. Mi pregunta en esta noche es, ¿usted conoce a su Padre Celestial? ¿Será que usted tiene la imagen de su Padre Celestial lejano, por allá, que se olvida de usted? ¿Porque es la imagen que usted tiene del Padre terrenal? ¿O realmente usted sí se ha puesto en la tarea de conocer quién es su Padre? El Padre que yo le estoy presentando es un Padre que no te juzga, que no te critica, que no te señala. El que hace eso es el diablo, mas nuestro Padre Celestial vino a darnos vida y vida en abundancia. Amén. ¿Y qué le dijo Jesús? Dame agua. ¿Y sabe una cosa? Cuando Dios a usted le pida algo, no es porque Dios lo necesita, es porque Él quiere darte algo mejor. Cuando Dios te diga, dame ese trabajo, dame esa relación, dame esa amistad, dame eso que no te sirve, dámelo a mí. Cuando Dios te pida algo, no es porque Él necesita quitártelo, no es porque Él necesita algo de ti. Cuando Dios te diga, dame eso, entrégamelo, entrégalo en el altar, no es porque Él lo necesite, es porque Él quiere darte algo mejor. En ese momento Jesús no era que necesitara agua, sino que le estaba diciendo, dame, porque yo te voy a impartir el agua que te va a dar vida eterna. Entonces, cuando Dios le pida algo, no se aferre a eso. No, usted haya aferrado. No se aferre a esas cosas. Si Dios te está pidiendo algo, entrégaselo, porque Dios te va a dar algo mejor. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero que Dios nos está llamando es a predicar el evangelio, ir y hacer discípulos, ¿verdad? Pero ¿por qué la gente no escucha o no llega a la iglesia o no quiere asistir o no se congrega? ¿Sabe por qué? Porque hay una mente entenebrecida. La mujer samaritana en realidad en ese momento tenía su mente entenebrecida. Por eso el Señor Jesús le decía, si tú supieras, simplemente entendieras quién es el que te está pidiendo el agua, tú le dirías a mí, dame de esa agua. Pero en realidad había una mente entenebrecida. Entonces, muchos de ustedes han escuchado acerca de Dios, quizás llevan 1 mes, 2 meses, 3 meses, ya has escuchado algo acerca del Señor. Pero yo quiero invitarte a que tú tengas un encuentro personal con Él. Esto no es de la experiencia de mi amigo, de mi vecino, del que me trajo a la iglesia. No. Tú necesitas vivir tu propia experiencia. La mujer samaritana quizás había escuchado algo acerca de Jesús, pero ella, el día que ella tuvo un encuentro con Dios, entonces ese día dijo, ahora sí verdaderamente lo conozco. Es necesario tener un encuentro con Dios. Así que lo único que quiere darnos nuestro Padre Celestial es salvación, es redención, es liberación, es su Espíritu Santo. Él nunca va a querer quitarte algo, Él siempre va a querer darte. Y cuando te pida es porque eso te está lastimando. Así que usted tiene que entender en su mente el poder discernir cuándo es Dios hablando y cuándo es Satanás. Mire, una de las cosas que más detesta en el mundo Satanás, ¿sabe qué es? Usted y a mí. ¿Sabe por qué nos odia tanto? Porque él siempre quiso ser importante, él siempre quiso tener algo de Dios, él siempre quiso ser como Dios. Y usted y yo lo logramos porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Nosotros somos más grandes y más poderosos que el mismo diablo. Entonces Él nos detesta, Él nos aborrece, porque Él nunca podrá tener lo que nosotros tenemos, que ser a imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿qué pasa? El enemigo va a querer matarte, va a querer destruirte, va a querer mantenerte atado, va a querer
tener tu mente entenebrecida, encarcelado. Pero déjame decirte una cosa, porque si el Hijo te libertare, seréis verdaderamente libres. Usted no tiene que seguir atado y ser un esclavo del enemigo. Usted está llamado a ser un verdadero hijo de Dios. Amén. Denle ese aplauso al Padre Celestial. ¿Qué quiere darnos hoy el Señor? Agua de vida. Y declara esa agua de vida sobre su salud, sobre sus finanzas, sobre sus hijos, sobre el lugar donde trabaja, donde estudia. Sobre todo diga: yo declaro que yo tomo el agua de vida eterna, el agua de vida eterna para mi vida, para mi familia, para mis hijos, para mi negocio, mi economía. Tome esa agua de vida porque está lista para ser impartida sobre usted. Entonces, como segundo punto, voy rápidamente, debemos atravesar las fronteras mentales en las personas. Juan 4:11 dice la palabra del Señor: Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? Mire cómo estaba de entenebrecida, o sea, miraba lo natural. Este hombre, ¿de dónde será que va a sacar esa agua? Pensaba que era otro pozo y no es así. ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y su ganado? Usted no le ponga lógica a las cosas de Dios, usted solo crea. Porque su palabra dice, y la canción también lo dice, no es por vista. Eso, ayúdenme a predicar. Es por fe. Entonces esta mujer pensaba que le decía: pero es que usted no tiene aquí ni el cántaro, nada, ¿cómo es que va a sacar? No, es que esto no es con lógica. Es que esto es creyéndole al Señor. Eso es yéndose en contra del diagnóstico médico. Eso es quebrantando las mentiras del enemigo. Todo el mundo te dice: es imposible salir de ese pecado. Diga conmigo: no es imposible, porque la palabra del Señor dice que libres seremos por medio del Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que no pensar con nuestra lógica: ¿cómo voy a salir de estas deudas? No lo piense con la lógica. Créalo y Dios lo va a hacer. No es por vista, es por fe. Amén. Entonces, no veamos las cosas con nuestros ojos naturales. Tú piensas que vienes a la iglesia y tú dices: bueno, salí igual. ¿Saliste igual? ¿Estás seguro? Tú no sabes todo lo que se liberó en el mundo espiritual, y todo lo que se destruyó, y todo lo que se edificó, y todo lo que se gestó para que la bendición venga sobre tu vida. Tú no saliste igual porque no puedes ver que estamos con un bulto de bendiciones saliendo de aquí. Es que esto no es por vista, es creyéndolo, es aferrándome a la palabra, es convencida de lo que Dios va a hacer en mi vida, y lo que dijo en su palabra, Él lo va a cumplir en el nombre de Jesús. Entonces, déjeme decirle algo. Si usted dice: pastora, en este momento no tengo nada, con esa nada que usted tiene, Dios va a hacer demasiadas cosas. Esa mujer en realidad no tenía ningún futuro. Era samaritana, detestada por todo el mundo. Dice la palabra que no tenía ni siquiera marido. O sea que era una desventurada, no tenía hijos, no tenía familia, no tenía nada. Pero con esa nada Dios hizo algo poderoso. Una evangelista. Déjame decirte una cosa: tú dices en este momento: yo no tengo nada, ¿qué voy a hacer? Estoy angustiado, tengo el proceso judicial, tengo mi situación financiera, tengo mi salud, tengo el diagnóstico. Pero desde esa nada Dios va a hacer grandes milagros en el nombre de Jesús. Entonces Juan 4:13 dice la palabra del Señor: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brota vida eterna. Mire una cosa: esta mujer, la mujer samaritana, no era una mujer que, qué ganas tener 5 maridos. Qué chévere yo estar con el uno, con el otro y con el otro, y peor en los tiempos de Jesús. ¿Sabe qué estaba buscando esta mujer samaritana? Llenar un vacío de su niñez. Esta mujer
imagínese, si en estos tiempos yo le hablo de una mujer que haya pasado por 5 maridos, usted que dice, pero brinconcita, ¿no? ¿Sí o no? Ahora estamos en estos tiempos 2023 y usted ya la mira como con recelo. Ahora imagínese en los tiempos de Jesús. ¿Ella quería ser así? No. ¿Ella decidió nacer de esa manera? No. ¿Qué estaba pasando con la mujer samaritana? Había un vacío profundo en su interior, que había querido llenarlos con muchos hombres y no había valido la pena. Nada había servido. Por eso todos los intentos que ella trató en sus fuerzas de llenar habían fracasado. Pero necesitaba conocer uno que era suficiente para llenar todos sus vacíos. Y quizás usted ha querido llenar sus vacíos emocionales con dinero, con poder, con mujeres, con hombres, con alcohol, vicio, fiestas. Nada de eso te podrá llenar. Por más que te revuelques en el mundo, nada de eso te podrá llenar, porque solo hay una agua, que es el agua de vida eterna, que va a saciar tu sed hasta que tú puedas ser un manantial que bendice a los demás. ¿Estamos de acuerdo? Como tercer punto, quiero hablarle que el Padre viene a llenar todo vacío que hay en la persona. Entonces Juan 4:15 dice la palabra del Señor: ve a llamar a tu esposo y vuelva acá, le dijo Jesús. No tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo, es cierto, y has tenido 5, y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Entonces mire, ella era una mujer frustrada. Había pasado por muchos intentos y nada había resultado. Tenía un mal testimonio. No le daba la cara a la gente, por eso iba cuando más sola hacía y nadie la veía para poder ir a sacar el agua. Tenía pena y vergüenza, no tenía autoestima, se sentía menospreciada y que no tenía valor. Era una mujer que realmente estaba sufriendo en su interior. Pero las palabras de un solo hombre, las palabras de Cristo Jesús, le renovaron la vida, le renovaron su vieja manera de vivir. Y por eso yo quiero que tú entiendas que cuando tú te das la oportunidad, no solo de conocerlo y ser un seguidor y después un discípulo, sino ser un verdadero hijo de Dios, entonces tu vida cambiará por completo. En ese momento la mujer samaritana primero fue una seguidora con dudas. Y le preguntaba una cosa y le preguntaba otra y luego otra. Pero después sintió en su interior que tenía que seguir. Había algo en ese hombre, había algo diferente en aquel hombre que podía cambiar su vida. Pero una vez vino la revelación de que ella era una hija de Dios. Dice la palabra del Señor, Juan 4:28, la mujer dejó su cántaro, diga conmigo, dejó su cántaro. Y con eso quiero decirle que muchas cosas tendremos que dejar nosotros para ser verdaderos hijos de Dios. Esto requiere un esfuerzo, esto requiere un sacrificio, esto requiere dejar atrás muchas cosas, pero vale la pena. La mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Déjeme decirle una cosa. Primero yo miraba una mujer samaritana avergonzada, que salía solamente al mediodía para que nadie la viera. Yo miraba a una mujer samaritana que se sentía menospreciada y con baja autoestima, orgullosa y un poquito despectiva. Pero yo estoy viendo ahora otra mujer samaritana. Yo la veo a ella feliz, empoderada, contenta. ¿Saben qué? Yo conocí a un hombre que me ha dicho lo que ha pasado conmigo y quiero que ustedes lo conozcan. Parecen que es el Cristo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros cuando tú recibes identidad como hijo de Dios? Tú te empoderas y te dices: yo necesito contarle a alguien lo que Dios hizo en mi vida y no me puedo quedar con esto. Todos tienen que saber mi testimonio y lo que Dios puede hacer en la vida de los demás como lo hizo conmigo. Amén. Diga: yo tengo identidad como hijo de Dios. Nosotros tenemos que tener identidad. Y cuando tenemos identidad, entonces entendemos
Mire, si había alguien que tenía el derecho legal, la autoridad de juzgar a esa mujer, era Jesús. Y nunca lo hizo. Al contrario, la sanó, la empoderó y la envió para ir a predicar el evangelio a muchas más personas. Así que el que tú hayas sido salvado no es para que te quedes con los brazos cruzados. El que tú y yo hayamos sido salvados es para que nosotros digamos: ahora yo me empodero, ahora yo me apropio de la palabra y voy a ir a predicarla en los parques, en mi trabajo, donde estudio, a mis compañeros, a mis vecinos, para que todos vean la gloria del Dios vivo. Eso es misiones. Misiones tiene que ver con que tú recibes identidad para poderlo expresar a los demás. Y mire lo que dice la palabra del Señor, y con esto termino. Juan 4:38 dice la palabra del Señor: yo los he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. ¿Cuántos me reciben esa palabra? ¿Cuántos quieren cosechar lo que no sembraron? Amén. La palabra del Señor dice que Jesús nos está diciendo a nosotros: ¿saben qué? Hay alguien que ya abonó el camino, hay alguien que ya preparó la semilla, aún desde el Antiguo Testamento, y dice: yo les he enviado a ustedes y a mí a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros se han fatigado trabajando y ustedes han cosechado el fruto de ese trabajo. Muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daban la mujer. La mujer dijo: me dijo todo lo que he hecho. ¿Cuántos creyeron? ¿Cuántos? Muchos creyeron por el testimonio de esa mujer. Muchos. Y por tu testimonio muchos pueden llegar al conocimiento de Cristo. En este mes de julio nosotros nos vamos a preparar nuevamente como iglesia en nuestro evento Hijo. Y usted tiene que correr y pedirle al Espíritu Santo y decirle: Señor, ¿yo a quién voy a llevar? Que de lo que yo he recibido yo doy de esa gracia, para que muchos conozcan. Misiones tiene que ver con que tú no te quedes con la boca callada, sino que aprendas a testificar acerca de nuestro Señor. Aprendas a llevar las buenas nuevas de Jesucristo, para que no solamente tú recibas bendición, sino los que están a tu alrededor. Así que ¿cuántos queremos hacer misiones? Hay muchas maneras de hacer misiones. Hay unos que se preparan, lo dejan todo y se van a un lugar a hacer misiones, ¿verdad? Y como usted lo sabe, yo dejé mi carrera secular para dedicarme a predicar el evangelio. Yo podía perfectamente montar mi consultorio y ser una odontóloga y me iba a ir súper bien, porque aparte me regalaban el consultorio y tenía las palancas para estar en el lugar que a mí se me diera la gana. Pero otra cosa fue lo que Jesús dijo acerca de mí, y yo lo tenía que hacer. Así que unos son los que van a ir. Unos son los que el apóstol va a enviar a hacer la tarea. Y usted dice: pastora, yo no puedo, ese no es mi llamado. Tranquilo, hay otra forma. Predique en su grupo familiar. Vaya y haga evangelismo. Dígale: supervisor, a ver qué es que vamos a hacer. Nos vamos a hacer un aguapanelazo y vamos a predicarle a toda esta gente. Le damos aguapanela y le predicamos. ¿Qué vamos a hacer? Usted y yo somos unos evangelistas. Las misiones tienen que ver también con que si usted no puede ir, entonces usted también puede dar el recurso. Usted también puede ser parte del equipo de misiones. Usted también puede evangelizar. Usted también puede sacar tratados. Pero algo tenemos que hacer, iglesia. Este es el tiempo en que nosotros nos tenemos que levantar. Codea al que está a su lado y dígale: ya deja de dormir y empieza a hacer misiones. ¿Amén o no amén? En una horita que Jesús estuvo con la mujer samaritana, la vida de esa mujer cambió por completo. El Señor te está llamando: haz mi obra, cumple mi misión de hacer muchos discípulos, y que todos lleguemos al cielo con muchas y muchísimas multitudes para Cristo. Amén.